Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Sergio Checo Valdés. Checo, como le dicen cariñosamente sus amigos, es artista gráfico, profesor universitario, promotor cultural, antiguo militante del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, caricaturista, y mejor le paro aquí porque si no nos vamos a llevar todo el programa contando su currículum. Muchas gracias. Es también promotor de una iniciativa cultural de largo aliento junto a las comunidades en rebeldía zapatistas en Chiapas, la elaboración de un mural colectivo elaborado hace ya casi 20 años, que finalmente fue destruido por el ejército, el famoso mural de Taniperla. Checo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirnos. Checo, ¿cómo es que nace esta iniciativa de hacer un mural colectivo junto con las comunidades zapatistas? Estamos hablando de 1998, un momento muy difícil en el conflicto. Muy difícil, con muchas tensiones sociales, recién había sucedido lo de Acteal. La matanza de 45 personas indefensas y en oración. Por parte de paramilitares formados por el ejército. La PEDIC, o sea, los chinchulines, fueron los paramilitares que hicieron esta masacre, como parte de las represalias del gobierno a la resistencia de los indígenas, ¿no? A la rebelión y a estas cosas. Bueno, eso pasó 4 meses antes de que en una visita como de observador de derechos humanos y como diseñador gráfico, una visita de terreno, las autoridades de la comunidad, las autoridades rebeldes, me dijeron que si los podía asesorar en hacer una gran pintura. Y este es el origen del mural Taniperla, esta solicitud de una asesoría. Estás hablando de una comunidad ubicado en la cañada del río Perla. Del río Perla. Sí, esta está a más o menos 1000 kilómetros de la Ciudad de México, a 83 kilómetros de la ciudad más cercana, que es Ocosingo, y sus caminos en ese tiempo eran muy malos. Han mejorado un poco, pero eran muy malos, y se hacían de 6 hasta 18 horas según las condiciones del camino. En llegar desde la ciudad más cercana. De la más cercana allá, ¿no? Y bueno, estando ahí un tanto por las tareas profesionales, un tanto como colaborador del doctor Paoli en su investigación de la cultura celtal y sus valores, y un tanto por esta solicitud de las autoridades, pues surgió la idea de hacer un mural donde la voz de las comunidades, la voz de la gente de a pie, se representara en él, ¿no? Trabajaron ahí gente de muchas comunidades, en relevos, y logramos crear un mural a partir de las ideas de las comunidades y del propio grupo, en las que no intervenimos, bueno, yo como el promotor, ni otro par de observadores de derechos humanos que estaban muy entusiasmados. No pusimos ideas, había que hacer esto, pues lo hacemos, pero las ideas, el entramado conceptual, el tejido conceptual del mural es comunitario. Cuando uno habla de un municipio rebelde zapatista, está hablando de un nivel de gobierno al margen de las instituciones establecidas, donde ellos nombran directamente sus autoridades y ejercen justicia. Así es, así es. Están basados tanto en los derechos constitucionales como en los acuerdos de la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169. Exactamente, que es con lo que se ampara toda esta acción. Y esto surge a partir de la rebelión de 1994 de los zapatistas, el 1 de enero, ante el mal gobierno, y no solamente ante el mal gobierno, sino ante
el neoliberalismo, al capitalismo neoliberal salvaje que se ha desatado. El día que se abría el TLC, ese día se rebelan los zapatistas, ¿no? Y es una cosa maravillosa porque cambia el discurso, todas las rebeliones que, por lo menos que yo he conocido, más o menos como interesado en los movimientos sociales, no es el foquismo, sino que toman un territorio, han generado, pese a todas las presiones, las provocaciones y demás, han generado su propio sistema de educación, de salud, de comercio, ¿no? De comunicación, y son cosas que antes no tenían, antes del 94 no tenían. Chiapas, como otras regiones del país, es como el sótano del subdesarrollo. Son muy pobres, son los más jodidos por la economía, ¿no? Y esto los lleva a la rebelión. Nunca han sido tranquilos tampoco. Tú llegas allí entonces en el marco de este proyecto del que describes con el doctor Paoli sobre la cultura celtal, ¿no? ¿Ellos tenían ya experiencia en el área de la pintura? No, encontré muy pocas referencias visuales y ellas eran muy pocas y eran comerciales de refrescos. Por ahí un cartel del PRD lo encontré, ¿no? Y unas caras mayas talladas en madera en una ventanilla y una pintura muy ingenua sobre una sirena y un leopardo, ¿no? Pero de ahí en fuera no encontré, en las comunidades que visité no encontré, vamos, ellos vivían como esclavos, como neoesclavos se les llama, ¿no? Estaban encerrados en fincas, solo podían salir con permiso del dueño de la finca, lo cual no era fácil. Existía el derecho de pernada por parte de los finqueros. Era, bueno, un testimonio dice que le pide al patrón un pedacito de tierra. ¿Para qué es la tierra? Sí, chiquito, patrón, chiquito, nomás para enterrar a mi hijito, recién nacido, que se murió. No voy a desperdiciar mi tierra en esa porquería, dársela de comer a los perros. Así. Así era el trato de los finqueros con estas personas hace apenas 25 años. ¿Y todo eso se plasma en el mural, Checo? Parte de eso. Más bien, el mural es como un canto a la paz, pese a que hay guerrilleros representados y todo esto. Y en el análisis simbólico del mural se encuentran muchísimas referencias a la paz, a la tranquilidad, al trabajo cotidiano, al progreso, abrir caminos, poner la luz, hacer la milpa, etc. Pero también, por ejemplo, a la organización de las mujeres. La organización de las mujeres que como casi en todas las culturas latinoamericanas y bueno, en muchas partes del mundo, las mujeres han sido, digamos, pues en un nivel de sometimiento al hombre, ¿no? Y aquí pues era muy acentuado eso. Hasta la rebelión hacen un movimiento interno las mujeres antes de la rebelión pública para ser reconocidas con capacidad para tomar cargos, para tener mandos, para participar en la organización activamente como cualquier otra persona. Y lo logran una ley de 10 puntos, la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, para ser reconocidas en todas esas tareas, ¿no? En el mural, Checo, aparecen dos figuras históricas claves en el México de abajo. Uno, Ricardo Flores Magón, un anarcosindicalista, precursor de la revolución. Así se llamaba ese municipio, así se llama ese municipio rebelde todavía, ¿verdad? Y Emiliano Zapata. Y el mural
se inaugura el 10 de abril, una fecha clave en la vida del caudillo del sur. Sí, exacto. ¿Qué pasa ese 10 de abril? Bueno, en la fecha histórica asesinan a Zapata, ¿no? Sí. En una emboscada, ¿no? Y el 10 de abril, la fecha más reciente, se inaugura el municipio. Hace 20 años. Hace 20 años. Después de... los zapatistas guardaron, después de la traición del Cedillo, que le llaman así. El 9 de febrero de 1995, cuando en lugar de negociar con ellos los quieren apresar. Sí, los quieren aprender. No lo logran, ¿no? Los zapatistas guardan silencio, un tenso silencio muy molesto para el gobierno. Anuncian en noviembre del 95, anuncian la creación de 32 municipios autónomos, amparándose en la Constitución y amparándose en los acuerdos internacionales, y vuelven a guardar silencio. Y es hasta 98, el 10 de abril, que se inaugura el primero de los municipios, ¿no? Públicamente. No es que ya estaban organizados, nada más se dan a conocer públicamente el primero, y es donde para ese primer municipio es que se hace el mural. Estábamos en la inauguración, los discursos, la fiesta, etcétera, y pues nos avisan que se prepara un operativo contra la comunidad, y bueno, llega el operativo, muchísimas personas, 1,200 efectivos entre policías y militares contra una comunidad de 170, 180 familias, ¿no? Excesivo. Y hubo pues destrozos, quemaron lo que habían hecho los zapatistas, un auditorio, la cocina comunitaria, los templetes, y hubo saqueo. Y el mural fue destruido también. Y entre ellos el mural fue hecho pedazos. ¿Era muy subversivo? Yo creo que era subversivo simplemente porque un mural contiene información, que es como lo tratamos nosotros, es un medio de comunicación. Tiene información importante para la comunidad, para verse a sí misma y para mostrarse a los demás. Y su importancia adquiere mayor dimensión en una sociedad ágrafa, en una sociedad con un alto índice de analfabetismo en castellano, ¿no? ¿Te parece, Checo, si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el artista gráfico, el promotor cultural Sergio Checo Valdés, promotor, organizador del mural de Taniperlas, destruido por el ejército hace 20 años. Un mural nacido en el marco de la rebelión zapatista para inaugurar uno de sus municipios autónomos, el municipio Ricardo Flores Magón. Checo, cuando hicimos el corte nos narrabas la llegada del ejército y la interrupción de la fiesta donde estaban inaugurando el mural y celebrando el municipio. Tú te pudiste haber ido y no te fuiste. Y como todos los que estábamos ahí, bueno, como 4 que traían carros se fueron, o 5, pero los que nos quedamos fuimos 37 entre extranjeros y nacionales, de los cuales a 12 extranjeros los expulsaron de por vida del país. Los detuvieron y fueron expulsados, extrañamente con una rapidez inusitada. El gobierno del demócrata Ernesto Zedillo. Sí, exactamente. En 36 horas ya estaban en su país, ¿no? En Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, o sea. ¿Y a ti te mandaron a un nuevo país? A mí me mandaron a un retiro. Espiritual tras las rejas. Espiritual, ¿no? Pero no solamente a mí, fuimos en total, primero fuimos 9 detenidos,
salvo Luis y yo, todos indígenas. Y luego, Luis, un defensor de derechos humanos. Sí, él es defensor de los derechos humanos, trabajaba en aquel tiempo en el Fray Pedro Lorenzo de la Nada. Una ONG que se dedica que se dedica precisamente en la defender. región de las Cañadas a su actividad de la observación de los derechos humanos. Y en un segundo grupo de detenidos, 2 días después, detuvieron a otros 6 indígenas y a otro mestizo. En total fuimos 16 los presos de ese operativo. Estuvo el ejército, tomó la comunidad, las mujeres no quisieron salir, perderían la tierra, argumentaron, y pese a todas las amenazas de violación y demás que los soldados les hacían, se quedaron, aguantaron recio estas mujeres. Los hombres tuvieron que huir para no ser aprendidos, se subieron al monte. Esta situación duró unos 3 meses en horribles condiciones. No podían tener leña para cocinar, simplemente, ¿no? Y no tenían que cocinar tampoco, ¿no? ¿Y tú cuánto tiempo estuviste en la cárcel, Checo? Estuve un poco más de un año en la cárcel. Un BTP, un viaje todo pagado. Todo pagado, sí. No, fue muy, muy importante nuestra permanencia en la cárcel, porque fue ante la respuesta de la sociedad civil, tanto nacional e internacional, que me entero después, son muchas manifestaciones de solidaridad, de apoyo, entre ellas la reproducción de la pintura mural en muchas ciudades, impresa, etcétera. Entre ellas destaca que gracias a la reconstrucción fotográfica de unas fotos por Víctor Ortega y la difusión, tanto impresa como por internet, de esta imagen, hizo un fenómeno mediático muy interesante que atraía la atención sobre los presos zapatistas, ¿no? Y entonces ahí permanecimos. O sea, el mural tuvo la misma suerte de Espartaco. Sí. Regresó y se reprodujo. Así es. ¿Cómo cuántas copias del mural se han hecho que tú tengas documentado en prácticamente, ¿qué serán? ¿15, 20 países? Una veintena de países. Una veintena de países. Una veintena de países y unas 40 ciudades. 40 ciudades. Sí, pero por ejemplo en Barcelona se hizo 6 veces, ¿no? El mural. El mural. Se hizo en Manta, se hizo en Paredes, estuvo exhibido en la Sagrada Familia, entre las 2 torres colgaron una reproducción del mural. En fin, en Italia, en muchas ciudades de Italia se hicieron murales. Uh-huh. En el estudio de un pintor famoso que en este momento no recuerdo, otros pintores hicieron un mural, en fin, un montón de reproducciones. Yo tengo más o menos contadas 50, la más reciente de ellas en un café muy notable de Chiapas, tierra adentro, ¿no? 50 murales cuando se quiso destruir un mural que acabó teniendo 40 horas de vida. Pues es de agradecer esa destrucción, porque de ese modo no se hubiera reproducido. Si no lo destruye, no se reproduce. Se hubiera acabado por el sol en unos cuantos años, ¿no? Entre las reproducciones tuvo también una que tú hiciste en la cárcel. Sí, bueno, no fue una reproducción, ahí creamos. Ahí fue otro mural. Otro mural con presos, autoridades presas de otro municipio autónomo, de Tierra y Libertad. Y lo importante detrás de estas manifestaciones pictóricas es que esto surge en una rebelión de los indígenas que tradicionalmente son invisibilizados por todos nosotros, ¿no? Se rebelan, anuncian con esto, con el municipio, el inicio de que ellos sí cumplen los acuerdos firmados, en donde se observaba esto precisamente, y realmente lo que se conmemora, o el marco
marco más importante de la conmemoración de los 20 años de Taniperla son los 20 años de que están funcionando 32 municipios autónomos zapatistas, pese a todo, pese a detenciones, pese a muertes, pese a expulsiones. En 1998 se expulsaron a más de 150 extranjeros, ¿no? Se desplazaron a varias comunidades, en fin, y sin embargo ahí están los municipios construyendo lo que nunca habían tenido, ¿no? Salud, educación, agroecología, justicia. Justicia. Y esto basado en una cosa muy importante, que es la dignidad, ¿no? El respeto hacia sí mismo, ¿no? Es un mural que ejemplifica el renacimiento de la dignidad. Sí, sí. Sí, donde lo anuncian, no con palabras, pero sí que deben de lo que busca esta rebelión es ser reconocidos como indígenas en su cultura y como mexicanos enteros. No son separatistas, ¿no? Son mexicanos, pero son otras culturas. En Taniperla. Se ha extendido también a otras comunidades. Sí, así es. Otros indígenas como en la Sierra Ob, ahí en Maicova, en Sonora, lo han hecho mural, en Oaxaca, pero no solamente los indígenas, también la multiculturalidad. Y hemos hecho murales en el extranjero con grupos multiculturales. En Alemania, por ejemplo. En Alemania, sí, en Canadá, en Estados Unidos. Incluso hay grupos en Santana, Estados Unidos. Hay un grupo que sigue produciendo murales. En el Museo Regional del Valle de Juárez, una compañera creó 7 murales. Encantado el director del museo de pintar murales, y todos con la comunidad. Ahí se expresaron, por ejemplo, las muertas de Juárez, bueno, la organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que son de las desaparecidas en Juárez, ¿no? Digamos, el universo de la influencia de este mural de Taniperla en la elaboración de otros murales, ¿sí? ¿Como a cuántas obras representa? Bueno, son, digamos, yo lo divido en 2 grandes grupos. Uno que son los de Chiapas. Ahí hemos hecho unos 70. Y los que son fuera de Chiapas, tanto dentro del país como fuera del país, son otros 70. Y vamos por más. O sea, 140 murales. Al menos. Al menos. Sí. Estamos hablando de murales en donde no es alguien externo el que crea la imagen, la composición, el color, sino que son las comunidades las que se retratan y recrean a sí mismas. Así es. No llegamos como artistas a pintar, llegamos como promotores para animar a pintar a la gente que no se atreve por una bola de prejuicios culturales que tenemos. A todo mundo le da miedo pintar, o cree que las musas vinieron, le dieron un toque mágico para que pintara, ¿no? Es cuestión de abordar y de hacerlo. Y precisamente la última campaña que hicimos en Chiapas, de 2 años, se llamó así, Animando a Pintar al Caracol. Nos referimos al caracol de Frente hacia un Nuevo Amanecer, el Caracol 3, que su cabecera también la forma de gobierno regional de los zapatistas, donde se juntan distintos municipios autónomos. En ese caso son 4 municipios, 4 grandes municipios. Uno de ellos es el Ricardo Flores Magón. Y ahí hicimos esta campaña
Fuimos en brigadas, de unas 3 veces por año. Hacíamos grupos en comunidades y fue una fluidez sensacional. La gente empezó a darse cuenta que podía pintar. A lo mejor no les salía muy bien al principio. Bueno, no importa. Ya pintaron, ya se expresaron, ya se dicen cosas y se vuelven un referente muy importante para la comunidad su pintura, ¿no? Y como lo dicen ellos, es para que vengan de fuera, le tomen fotos y viaje nuestro mensaje por el mundo, ¿no? Checo, cuando tú saliste de la cárcel, eras buscado por colectivos de artistas, medios de comunicación. ¿Tuviste la posibilidad de convertirte en un artista famoso que viajara por el mundo? Pero tú apostaste a otra cosa, apostaste a regresar a trabajar a las comunidades. ¿Cómo fue ese dilema? Pues no fue tan dilema, o sea, no le huyo a hacer pintura o grabado o instalaciones, pues las he hecho. Pero ese es como una travesura del espíritu personal, ¿no? Recoger arena de todos los estados con agua de cada estado para mostrar los litorales de México, hice una instalación así. Pero eso es un trabajo personal. Aquí es de servicio a la comunidad, de servicio. Este es un método encantador porque es para servir, no para servirse, ¿no? Muchísimas gracias. Nos quedamos con un arte para servir y no para servirse. Y no para servirse. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.